Empezamos con esta frase. Estarán en casa antes de que caigan las hojas. Madre mía, la predicción del Kaiser Guillermo II. Vista en retrospectiva, resulta absolutamente trágica, ¿verdad? Es fascinante y a la vez aterrador ver el contraste entre esa idea tan romántica de la guerra, como si fuera una breve escaramuza atípica del siglo XIX, y la brutal carnicería que realmente se venía encima. Estaban a punto de desatar una matanza global a escala industrial, algo que la humanidad literalmente jamás había imaginado. Bienvenidos a este análisis visual. A través de estos bocetos a rotulador que iremos viendo, vamos a desgranar cómo, de repente, un solo asesinato muy localizado en los Balcanes arrastró a todo el planeta hacia la era moderna de la guerra industrial. Básicamente, veremos cómo unas tácticas totalmente anticuadas chocaron de frente contra la letal tecnología del siglo XX. El recorrido de hoy lo hemos dividido en 5 bloques clave. Primero, el atentado de Sarajevo. Pasaremos al estallido del conflicto. Luego, la guerra de trincheras. Veremos las innovaciones tecnológicas militares y terminaremos con la tragedia humana. ¡Vamos al lío! Sección 1. El atentado de Sarajevo. La chispa en los Balcanes. Para entender bien este detonante, tenemos que mirar el auténtico polvorín geopolítico que eran los Balcanes en esa época. Desde que el Imperio Austrohúngaro ocupó Bosnia allá por 1878, toda la región se convirtió en una olla a presión a punto de reventar. Por un lado teníamos esa implacable expansión imperial y por otro, pues un auge tremendo de grupos nacionalistas como la Joven Bosnia, que básicamente buscaban quitarse de encima cualquier dominio extranjero costase lo que costase. Vamos, que era un choque de trenes inevitable entre el viejo mundo y las nuevas identidades nacionales. Y si nos fijamos en la red de conspiradores que vemos trazada aquí, queda clarísimo que esto no fue la locura de un extremista solitario, ni mucho menos. Fue una conspiración súper coordinada. Hablamos de que altas esferas del espionaje militar serbio estaban metidas hasta el fondo. Teníamos al mayor Tankosic entrenando y armando a los atacantes, a Malobavic montando las rutas clandestinas para cruzar la frontera sin ser vistos, y bueno, finalmente al joven Gavrilo Princip, que fue quien apretó el gatillo. Aunque hoy en día la historia todavía debate hasta qué punto el Estado fue responsable directamente, la cadena de mando en la sombra es innegable, y fue lo que encendió la mecha. Pasamos a la sección 2, el estallido del conflicto, el efecto dominó de las alianzas. Mirad la línea de tiempo que hemos dibujado, porque evidencia la aterradora velocidad a la que se fue todo al traste. Tras el 28 de junio entramos de lleno en la famosísima crisis de julio. Toda esa telaraña de alianzas defensivas que tenía Europa saltó como un resorte automático. Austria-Hungría lanzó un ultimátum durísimo, diseñado a propósito para que Serbia lo rechazara. Esto hace que Rusia movilice sus tropas, lo que obliga a Alemania a entrar al trapo y de rebote arrastra a Francia y al Reino Unido. En cuestión de unas pocas semanas llegamos a agosto y el continente entero ya está metido en una guerra total, un efecto dominó absolutamente letal. Llegamos a la sección 3, la guerra de trincheras, el brutal estancamiento en el frente occidental. Y esto ilustra a la perfección el contraste tan bestial que se vivió. Los ejércitos llegaron al frente pensando que seguían en el siglo XIX. Aún confiaban en las cargas de caballería, los soldados llevaban unos uniformes de colores súper vistosos, pero claro, la realidad les pasó por encima. La inmensa potencia de fuego enemiga obligó a todo el mundo a, literalmente, enterrarse vivos en el barro para poder sobrevivir. De repente, pasamos a la incesante excavación de trincheras, a usar el camuflaje por primera vez de forma generalizada y a soportar una artillería machacona que no daba tregua ni de día ni de noche. Fue una parálisis total, el honor de las guerras del pasado estrellándose de bruces contra la implacable industria del siglo XX. Toda esta parálisis dio lugar a uno de los conceptos más oscuros y míticos de este conflicto, la famosa Tierra de Nadie. Imaginemos por un momento un inmenso lodazal reventado por millones de cráteres, con árboles carbonizados y todo cubierto por una maraña infinita de alambre de espino. Ese era el estrecho margen que separaba a las dos trincheras enemigas. Intentar cruzar ese tramo a pie era, a todos los efectos, un suicidio absoluto. Suponía enfrentarse a un muro literal de balas y metralla cruzada. Este sistema de fortificaciones acabó creando una cicatriz gigantesca y asfixiante que cortaba a Europa por la mitad, desde el Mar del Norte hasta la mismísima frontera suiza. Para intentar romper este cerco, las potencias lanzaron ofensivas masivas, auténticas picadoras de carne como las batallas de Verdún o el Somme. Cientos de miles de bajas en cada una de ellas, kilómetros de tierra arrasada. ¿Y para qué? Pues apenas para mover la línea del frente unos míseros kilómetros. La combinación de ametralladoras y alambre de espino había creado un callejón sin salida enorme del que nadie, absolutamente nadie, sabía cómo escapar. Lo que nos lleva a la sección 4, innovaciones tecnológicas militares, rompiendo el estancamiento con terror industrial. Ante un estancamiento de tal calibre, la desesperación y la urgencia hicieron que el ingenio humano sacara a relucir su faceta más destructiva.
Estos bocetos a rotulador nos ilustran perfectamente el arsenal de pesadilla que se tuvo que desarrollar a contrarreloj. Hablamos de ametralladoras pesadas refrigeradas por agua, capaces de disparar sin descanso. Vemos el aterrador debut de los gases venenosos, como el cloro en la zona de Ypres, que asfixiaban a las tropas en las trincheras, por no hablar de esos enormes cepelines bombardeando desde el cielo, o el perfeccionamiento del camuflaje moderno. Fue el momento exacto en el que la ciencia y la tecnología se pusieron a trabajar juntas al servicio de la destrucción masiva. Pero de todas estas innovaciones letales, hay una en concreto que cambió las reglas del juego para siempre. Y es esto que vemos en esta cita sobre el Mark I británico. Vehículos como este, o el famoso Renault FT francés, se inventaron con un único objetivo en mente: pasar por encima del alambre de espino y cruzar la intransitable tierra de nadie sin ser masacrados. Era una mole blindada que además daba cobertura de fuego a la infantería. Así nacía el carro de combate, que, como curiosidad, bautizaron con el nombre en clave de tanque para engañar a los espías enemigos. Fue el intento tecnológico desesperado por devolverle la movilidad a una guerra totalmente enquistada. Y finalmente, sección 5, la tragedia humana, historiografía y la cicatriz psicológica. Porque más allá de la maquinaria pesada, esta historia va de las personas que la sufrieron. 10 millones. Fijaos bien en este número. Ahí, subrayado firmemente con rotulador. Hay que hacer una pausa obligatoria para asimilar la frialdad de esta cifra. 10 millones de soldados caídos. Es un número tan absurdamente inmenso que casi nos cuesta procesarlo a nivel cognitivo. Semejante nivel de fatalidad convirtió este conflicto en uno de los más letales de toda la historia de la humanidad. Literalmente, borró a una generación entera de hombres del mapa demográfico de Europa. Un vacío absolutamente imposible de llenar. Y si echamos un vistazo a esta tabla con el desglose de bajas, vemos que la onda expansiva de esta masacre no se quedó solo en las trincheras. A esos 10 millones de militares fallecidos hay que sumar más de 20 millones de heridos, muchísimos regresando a casa con mutilaciones severas de por vida. Y luego está un dato desgarrador que la historia militar a veces eclipsa: otros 10 millones de civiles que perdieron la vida por el hambre, las enfermedades o los estragos directos de las ocupaciones. El inmenso sufrimiento llamó a la puerta de absolutamente todos los hogares del continente. Pero el impacto en la mente de quienes sobrevivieron fue igual de devastador. La historiografía moderna, basándose en expertos como Eric Lied, nos habla de un concepto interesantísimo: la discontinuidad cognitiva. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que estar sometido día y noche a una muerte tan mecánica e impersonal rompió por completo los esquemas mentales de los soldados. Estos hombres se habían alistado creyendo en ideales del siglo XIX, en el heroísmo, en la valentía individual, y de repente, rodeados de barro y sangre, se dieron cuenta de que ahora no eran más que material fungible frente a la aplastante maquinaria industrial. La psique humana directamente se hizo pedazos bajo el peso de la artillería. Lo que inevitablemente nos lleva a una provocativa reflexión para cerrar este explainer. Si esta guerra tan industrializada trituró por completo todo lo que sabíamos sobre el valor, el individuo y la propia civilización europea, ¿de qué manera esa insalvable ruptura cognitiva y esa violencia sin filtro alteraron la conciencia humana para siempre, moldeando la trágica trayectoria del resto del siglo XX? Es un enigma cultural fascinante que aún hoy nos persigue y sobre el que sin duda merece muchísimo la pena seguir indagando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis visual y hasta la próxima.